¿Qué harías si tuvieras la fórmula exacta que usó el hombre más rico de la historia para construir un imperio desde cero? John Don Rockefeller no heredó una fortuna, la creó desde la nada. Hijo de un estafador y criado en la austeridad, se convirtió en el primer multimillonario moderno y dejó un legado que aún mueve los hilos del poder global. Pero su riqueza no fue producto del azar ni de un golpe de suerte. Fue el resultado de una estrategia meticulosa, una mente inquebrantable y 8 principios que aplicó con obsesiva disciplina durante toda su vida. En este video desentrañamos esos consejos, no como frases vacías, sino como herramientas prácticas que tú también puedes aplicar. Este no es solo un documental, es una guía para construir tu propio imperio. Prepárate para conocer los secretos de Rockefeller, el millonario que no solo dominó una industria, dominó el tiempo. John Davison Rockefeller nació un 8 de julio del año 1839 en Richford, un pequeño pueblo en el estado de Nueva York. En su infancia fue marcada por la austeridad. Su padre, William Avery Rockefeller, era un vendedor ambulante conocido por su personalidad carismática, pero poco confiable. En contraste, su madre, Eliza, era una mujer profundamente religiosa y disciplinada, que educó a sus hijos en la ética del trabajo duro, el ahorro y la fe. Desde muy joven, Rockefeller mostró una combinación peculiar de ambición, pragmatismo y frialdad emocional. A los 16 años, consiguió su primer trabajo como asistente contable en una empresa de productos agrícolas. Allí aprendió a leer balances, a analizar el flujo de dinero y a observar cómo los hombres ricos tomaban decisiones. Su obsesión por las cifras y el orden contable sería uno de los pilares de su futura fortuna. Pero más allá de la historia personal, Rockefeller dejó un legado de principios aplicables al mundo moderno. No son meros consejos, sino mandamientos estratégicos que lo ayudaron a convertirse en el primer multimillonario moderno. A continuación, abordamos los primeros 3 de sus 8 principios fundamentales para volverse millonario. Consejo número 1. Ahorra antes de gastar. Rockefeller aprendió desde niño a registrar hasta el último centavo. De hecho, a los 16 años, comenzó su famosa libreta contable, en la que anotaba absolutamente todos sus ingresos y egresos. Este hábito lo mantuvo hasta el final de su vida. En lugar de gastar lo que ganaba, primero ahorraba y luego decidía cuánto podía permitirse gastar. Era lo opuesto a lo que hace la mayoría de las personas hoy en día. Rockefeller creía firmemente que el ahorro no era solo una herramienta para tener dinero disponible, sino un símbolo de autocontrol, orden mental y visión de futuro. No pongas tu mira en gastar, pon tu mira en acumular, solía decir. Este principio le permitió reunir, en apenas 3 años de trabajo, la base de capital para lanzarse a invertir en su primer negocio durante la Guerra Civil estadounidense. Consejo número 2. Invierte con cabeza, no con emoción. En 1863, cuando tenía 24 años, Rockefeller invirtió en una refinería de petróleo en Cleveland junto a Maurice Clark. Era una decisión arriesgada. El negocio del petróleo era incipiente, inestable y con márgenes bajos. Sin embargo, Rockefeller analizó la situación con frialdad matemática. El petróleo no tenía tanto valor en bruto, pero refinado en forma de queroseno, era una fuente revolucionaria de energía para iluminación. Mientras otros empresarios invertían con impulsos, emociones o modas pasajeras, él lo hacía con un método. ¿Cuál era el riesgo real? ¿Cuál era la posible ganancia? ¿Cuánto control podía tener? Esta manera de pensar lo convirtió rápidamente en un empresario diferente. Cuando compró la parte de su socio Clark, lo hizo a través de una subasta privada en la que ofreció el precio justo más alto. La empresa pasó a llamarse Rockefeller y Andrews, y fue el principio del imperio. El mejor momento para invertir es cuando todos tienen miedo, y el peor, cuando todos están eufóricos. Diría más tarde, este consejo sigue siendo válido hoy en un mundo lleno de modas financieras en criptomonedas sin respaldo, acciones infladas, inversiones por impulso. Rockefeller enseñó que el dinero verdadero viene de la paciencia y la inteligencia, no del entusiasmo. Consejo número 3. Domina tu industria antes de expandirte. En lugar de diversificarse de inmediato, Rockefeller decidió dominar una sola industria, el refinamiento del petróleo. En los años 70 del siglo XIX, fundó la Standard Oil Company, pero su estrategia no era solo producir más, sino controlar toda la cadena. Compró barriles, trenes, fábricas y diseñó un sistema de integración vertical en el que cada paso del proceso quedaba bajo su control. No quería ser el más grande por volumen, sino por eficiencia. En una década,
Logró reducir los costos de producción del queroseno en más del 50%. Fue capaz de ofrecer precios tan bajos que los competidores no podían sostenerse. Algunos lo llamaron despiadado. Otros, simplemente el mejor estratega empresarial de su época, una mente de acero y un alma metódica. Rockefeller no era carismático, como otros millonarios de su época. No era un gran orador, ni un personaje público espectacular. Era metódico, callado, reflexivo. En sus oficinas no toleraba interrupciones, trabajaba con una rutina estricta. Llegaba temprano, comía lo mismo todos los días, revisaba los números, analizaba los movimientos de la competencia y planeaba a futuro. Durante las crisis económicas, cuando todos entraban en pánico, él compraba activos a precios bajos. Su método era claro en acumular cuando todos venden, vender cuando todos compran. Muchos lo criticaron por su falta de pasión visible. Pero esa frialdad fue precisamente la que le permitió construir una fortuna que hoy equivaldría a más de $400,000 millones. A medida que John D. Rockefeller consolidaba su imperio, no solo acumulaba riqueza, acumulaba control. Su empresa, Standard Oil, llegó a dominar más del 90% de la refinación de petróleo en Estados Unidos hacia la década de 1880. Pero este dominio no fue casual, fue el resultado de una estrategia cuidadosamente calculada, guiada por principios que hoy aún se estudian en las escuelas de negocios y que pueden aplicarse a cualquier proyecto de vida. Consejo número 4. Elimina la competencia sin hacer enemigos. Rockefeller fue despiadado, pero no ruidoso. Nunca necesitó destruir a sus competidores públicamente. En lugar de aplastarlos, les ofrecía integrarse a su empresa, comprándolos con ofertas difíciles de rechazar o presionándolos de forma indirecta con precios que no podían igualar. Era maestro de las tácticas silenciosas. Negociaba con ferrocarriles tarifas preferenciales, lo que le permitía transportar petróleo más barato que sus rivales. Esta ventaja logística lo hizo prácticamente imbatible, pero en lugar de alardear, actuaba con discreción. La competencia es un pecado, dijo una vez, no como amenaza, sino como advertencia en su mundo. O te adaptabas, o desaparecías. Muchos lo acusaron de prácticas monopólicas, y no estaban equivocados. Sin embargo, lo que pocos entendieron fue su método en ganar, sin hacer guerra. Tratar al enemigo como futuro socio, no como adversario eterno. En el presente, este principio se traduce en evitar guerras innecesarias, en competir con inteligencia, negociar antes que pelear, y entender que, muchas veces, una alianza estratégica vale más que una victoria a corto plazo. Consejo número 5. Controla tus emociones, controla tu destino. Rockefeller era famoso por su autocontrol. Jamás levantaba la voz, jamás tomaba decisiones apresuradas. Si una operación salía mal, analizaba en silencio. Si un socio lo traicionaba, no reaccionaba de inmediato. Esperaba, calculaba. Este control personal fue esencial para sostener su imperio durante crisis, demandas y escándalos. Incluso cuando, en 1906, el gobierno estadounidense lo acusó de prácticas anticompetitivas y comenzó un proceso judicial que llevó a la disolución de Standard Oil en 1911. Rockefeller no perdió la calma. Sabía que, aunque dividieran su empresa, él seguiría controlando indirectamente muchas de sus nuevas partes. De hecho, esa derrota lo hizo más rico. El valor de las acciones de las empresas resultantes subió exponencialmente, multiplicando su fortuna personal. Su capacidad para mantener la mente fría y el corazón tranquilo era legendaria. El hombre que logra dominarse a sí mismo no tendrá problemas dominando un negocio, decía. Hoy, en una era de redes sociales, emociones volátiles y reacciones impulsivas, este consejo es más valioso que nunca. Para hacer dinero verdadero, hay que pensar con la cabeza, no con el ego. Consejo número 6. Anda, pero da con estrategia. A diferencia de muchos millonarios actuales que hacen filantropía como gesto de imagen, Rockefeller la transformó en una extensión de su poder. Fundó la Universidad de Chicago, el Instituto Rockefeller, y financió miles de proyectos médicos, científicos y educativos. Pero no lo hacía al azar. Diseñó una estrategia filantrópica como si fuera una empresa con objetivos claros, impacto medible y administración rigurosa. Incluso contrató expertos para decidir cómo y dónde donar mejor. Entre 1889 y 1937, donó más de $500 millones, una cifra equivalente a decenas de miles de millones actuales. Pero lo hizo sin abandonar su principio rector en eficiencia, impacto
y transformación social. Rockefeller veía la filantropía como una forma de crear estabilidad al invertir en salud pública, educación y ciencia, evitaba revueltas sociales, mejoraba la productividad de la sociedad y garantizaba un mundo más predecible para los negocios. El propósito del dinero no es solo acumularlo, sino multiplicar su utilidad, afirmaba. Este consejo enseña que dar no significa regalar sin sentido, significa construir con visión de largo plazo. A veces, una donación bien hecha puede rendir más que una inversión financiera. Rockefeller, el hombre o la máquina. Para muchos, Rockefeller era un titán sin alma. Para otros, un ejemplo de eficiencia humana. En sus cartas y diarios personales se percibe una tensión interna. Fue un hombre profundamente religioso que justificaba su riqueza como parte de un plan divino. Creía que Dios lo había elegido para administrar el dinero del mundo, y por eso debía hacerlo con disciplina moral. Este pensamiento le permitió vivir con un sentido de propósito. Se levantaba todos los días sabiendo que no solo dirigía una empresa, sino que ejecutaba un deber superior. Esta mentalidad lo protegió de la culpa, de la vanidad y de la frivolidad. Nunca fue amante del lujo. Vestía con sobriedad. Su hogar no tenía excesos. Su mayo era el lujo, era la estructura que había construido alrededor de su visión. Muchos intentaron imitarlo, pero pocos entendieron su clave en el dominio total de sí mismo, su entorno y sus decisiones. La historia de John D. Rockefeller no termina con su retiro ni con su muerte. Al contrario, comienza realmente cuando deja de ser un individuo y se convierte en una institución. A partir del año 1900, ya alejado de los negocios del día a día, Rockefeller comenzó a construir lo que muchos consideran su verdadera obra maestra, un legado que sobreviviera al tiempo, las guerras, los cambios políticos y la muerte. Consejo número 7. No busques riqueza para ti, construye-la para perdurar. Cuando John D. Rockefeller comenzó a acumular millones, no lo hizo para gastarlos. Su obsesión no era la riqueza personal, sino la permanencia. Sabía que, si todo dependía de su presencia, su imperio moriría con él. Por eso, desde el principio, diseñó una arquitectura empresarial y legal que pudiera funcionar sin su participación directa. En 1906 fundó la Rockefeller Foundation, una organización que administraría parte de su riqueza con objetivos filantrópicos pero también estratégicos. Al mismo tiempo, diseñó una compleja red de fideicomisos y holdings que permitía que su dinero se moviera con inteligencia, evitando impuestos innecesarios y protegiéndolo de enemigos políticos o crisis financieras. No dejó a sus herederos simplemente dinero. Él les dejó estructuras, reglas y una cultura financiera rigurosa. Les enseñó desde jóvenes cómo manejar el capital, cómo evitar el derroche y cómo mantener el apellido asociado a estabilidad, no escándalo. Esta planificación es la razón por la cual, más de un siglo después, el apellido Rockefeller sigue vigente en las finanzas, la política, la ciencia y la cultura. Su dinero no desapareció, se transformó en una red de influencia transgeneracional. El dinero que se gasta desaparece. El que se invierte con sabiduría se multiplica y transforma, solía decir. El consejo es claro. No pienses solo en hacerte rico tú. Piensa en cómo hacer que tu riqueza sobreviva a tu vida. Eso requiere visión, disciplina legal y planificación familiar. Consejo número 8. El tiempo es tu mejor aliado. Rockefeller entendía algo que pocos millonarios entienden: el poder del interés compuesto. No solo se aplica al dinero, sino también a las ideas, a las relaciones y al prestigio. Él comenzó su fortuna con apenas unos pocos miles de dólares ahorrados a los 18 años. Pero su visión no era ganar rápido, era escalar lento, sólido y seguro. Mientras otros empresarios buscaban grandes golpes, él buscaba estabilidad constante. De hecho, fue uno de los primeros empresarios en aplicar una filosofía casi científica al crecimiento. Cada dólar debía generar más dólares sin depender de la suerte. Por eso, nunca se dejó llevar por modas pasajeras. Mientras el mundo cambiaba, él se mantenía firme, aprovechando las crisis para comprar barato, expandirse cuando otros se detenían y plantar semillas que darían frutos décadas después. El secreto del éxito no es la velocidad, sino la dirección, escribió en una de sus cartas personales. Este principio puede aplicarse hoy más que nunca, en una era dominada por la gratificación instantánea, la impaciencia y el consumo rápido. Rockefeller enseña que la verdadera riqueza es lenta, metódica y profundamente intencional. Piensa en años, no en días. Invierte en proyectos que quizás tú no veas florecer, pero tus hijos o tus nietos
Sí, el legado invisible del hombre más rico de la historia. Al momento de su muerte, en el año 1937, John Don Rockefeller había donado más de $500 millones, y aún conservaba una fortuna equivalente a varios puntos del Producto Interno Bruto estadounidense. Pero más allá de los números, su legado es mucho más sutil. Han construyó un modelo. Ese modelo se basaba en disciplina personal extrema, control emocional absoluto, negociación silenciosa pero firme, planificación legal anticipada, filantropía estratégica, educación financiera en la familia. Muchos lo han criticado por sus prácticas monopólicas, y con razón, pero incluso sus detractores reconocen que fue el arquitecto de un nuevo tipo de riqueza, una que no depende solo de productos o ventas, sino de estructuras invisibles, redes de poder y conocimiento profundo del sistema. ¿Cómo aplicar sus consejos hoy? No necesitas ser dueño de una refinería, ni tener millones en el banco para aplicar las enseñanzas de Rockefeller. Puedes empezar desde ahora. Aprende a controlar tus finanzas personales con precisión. Enfócate en una sola industria y domínala antes de diversificar. Mantén la cabeza fría, incluso en tiempos de crisis. Sé género SEO, pero con intención y planificación. Piensa siempre en legado, no solo en ganancia. Aprovecha cada día como una oportunidad para hacer que el tiempo trabaje a tu favor. El final de una era, el principio de una filosofía. Rockefeller no fue solo un empresario, fue el símbolo de un cambio histórico, la transición de un mundo agrícola a uno industrial, de la riqueza heredada a la riqueza construida, del caos económico al orden corporativo. Y su verdadero mensaje no es que todos podamos ser millonarios, sino que todos podemos construir algo que perdure, si aplicamos los principios correctos. ¿Quién será el próximo Rockefeller? Quizás no tenga su apellido, quizás viva en un pueblo pequeño, como él, pero sí tiene visión, paciencia y método. Ese será su verdadero heredero. ¿Y tú estás dispuesto a pensar como Rockefeller? Suscríbete si quieres más historias como esta, y compártelo con alguien que necesite un poco de Rockefeller en su vida. Porque al final, no se trata solo de ser rico, se trata de construir algo que dure más que tú.